Pero todavía espero que sigan ingresando los demás participantes. Nos hemos dado nuestro tiempecito para poder esperarlos. Muy buenas noches. Hoy día 31 de octubre, una fecha muy conmemorativa por el Día de la Canción Criolla y también en otros un tema muy festivo para los pequeños sobre el tema de Halloween, ¿no? Más que todo para los pequeños, algunos adultos que gustan de disfrazarse y hacer algún tipo de actividad esta. Así que cada uno con su tema, cada uno con su creencia, y lo importante es que pasemos un gran día esta noche. Recordemos que mañana es feriado, así que disfruten bastante porque mañana van a descansar, Dios mediante. Muy bien, en todo caso, el tema del día de hoy tiene que ver con un tema muy bonito, muy interesante, que ha ido cambiando a lo largo del tiempo. Es el tema de la discapacidad intelectual, lo que antes se conocía como retardo mental. Y eso lo vamos a conocer el día de hoy. Así que los invito a estar pendientes de esta clase que nos va a ayudar muchísimo a comprender ciertas características de este grupo de personas. Muy bien, vamos a visualizar un video y con ello vamos a dar inicio a la clase del día de hoy. Somos 59 participantes, esperemos que sigan ingresando los demás. Gracias. CDTUC presenta Neuromundos. Neuromundos, capítulo 2. Discapacidad intelectual. ¿Has escuchado hablar de la discapacidad intelectual? ¿Sabes qué significa? En Neuromundos tenemos mucho que contarte al respecto. La discapacidad intelectual es una condición que aparece en las primeras etapas del desarrollo debido a alteraciones a nivel cerebral que provocan dificultades en su funcionamiento. A lo largo de la historia, la discapacidad intelectual se ha llamado de muchas maneras, como deficiencia o retraso mental, pero hoy en día se la conoce como discapacidad intelectual. Te contaremos por qué este es el nombre que todos deberíamos utilizar. Imaginemos que participar en la sociedad es como cruzar un río. Cada persona cuenta con diferentes materiales para esto, incluyendo sus recursos cognitivos y los que aprende durante la vida. Antiguamente, a las personas con discapacidad intelectual se les exigía cruzar el río de la misma manera que la mayoría, sin apoyo alguno, lo que hacía demasiado difícil cruzarlo. Al no ofrecerle los apoyos necesarios, se los aislaba de participar en la sociedad. Hoy en día, consideramos que los niños y niñas con discapacidad intelectual pueden cruzar ese río si se les entregan los apoyos necesarios para hacerlo, pero no todos necesitan los mismos materiales como apoyo para cruzar ese río. Tendremos que estar atentos y fortalecer sus materiales con los apoyos correctos para que cada uno pueda llegar al otro lado. Algunos necesitarán menos apoyo y otros mucho más, y de eso dependerá el nivel de severidad de la condición. De esta manera, entendemos que la discapacidad intelectual no es un defecto o un problema de la persona, es una brecha entre lo que la persona puede hacer y las demandas que le exige el ambiente. Por esta razón, si se entregan los apoyos necesarios, el funcionamiento puede mejorar. ¿Por qué ocurre la discapacidad intelectual? ¿La discapacidad intelectual es igual toda la vida? ¿A todas las personas con discapacidad intelectual les cuesta el mismo tipo de cosas? Para saber esto y mucho más, visita el libro digital Neuromundos en la página de CDTUC en www.neuromundos.cdti.cl. Muy bien, en todo caso, hemos visualizado esta primera parte que nos ayuda a comprender que la discapacidad intelectual es un tema amplio que también obviamente ha tenido cierto tipo de modificaciones en cuanto a las características, al diagnóstico, a el grado de atención. Así que este diagnóstico, este trastorno del neurodesarrollo en la discapacidad intelectual, lo vamos a ver también de una o de otra manera en nuestras instituciones educativas. Y buenas noches, seguimos avanzando y somos ya 61 participantes. Esperemos que sigamos así. Entonces, vamos a continuar. Nos dice acá, ¿qué es la discapacidad intelectual? La discapacidad intelectual es aquella que se presenta una serie de limitaciones en las habilidades diarias que una persona aprende y le sirve para también responder a distintas situaciones en la vida común y corriente. Es decir, que hay una limitación, hay un alto en cierto tipo de habilidades que van a comprometer a que la persona funcione, digamos, de una manera
no tan, entre comillas, normal o no tan efectiva como las personas que no tienen esta discapacidad intelectual. Vamos a seguir avanzando. Entonces, por ello, se considera que la discapacidad intelectual es el funcionamiento intelectual situado significativamente por debajo del promedio de lo normal. Es decir, que el promedio es este punto, lo que ustedes están visualizando de mi mano, y lo que es la discapacidad intelectual está por debajo de este promedio. Es decir, que se presenta desde el nacimiento o en la primera infancia hasta antes de los 18 años de edad y que causa limitaciones para llevar a cabo algunas actividades de la vida diaria. Esta discapacidad intelectual puede venir acompañado de otro trastorno, sí lo puede venir acompañado, como en el caso del síndrome de Down o como en el caso del TEA, o como, más que todo en el TEA no tanto, pero sí con otro tipo de trastornos. Puede darse el caso, ¿no? También. Recordemos que cada trastorno es un complejo, son muchas situaciones y que cada niño también es un mundo, pero generalmente la discapacidad intelectual viene asociado también al síndrome de Down. Entonces, estas dificultades, como nos decía acá, estas limitaciones se presentan en áreas que son muy importantes para el desarrollo de nuestras actividades, como las habilidades adaptativas a nivel conceptual, social y práctica. A nivel conceptual se hace mención de la competencia de la memoria, la lectura, la escritura y las matemáticas. Netamente acá nos estamos enfocando a qué área. A ver, si hacemos mención al área conceptual y mencionamos que hay limitaciones en la memoria, la lectura, la escritura y las matemáticas, ¿a qué área también se está refiriendo? Cognitivo. Cognitivo, ya, ¿qué más? Cognitivo también. Cognitivo, muy bien. Sí, si bien es cierto, tiene que ver con lo cognitivo y también tiene con la parte del aprendizaje. Es parte de, digamos, de esa asociación. Lo conceptual o lo cognitivo y el aprendizaje van de la mano. Si hacemos mención al tema del área social, está en función a, digamos, la limitación en cuanto a la conciencia, el darse cuenta de los pensamientos de los demás, de sus sentimientos y también de las habilidades propias, sentido de la realidad social. Es decir, que esta área viene afectada con sus habilidades sociales. Es una persona que tiene, digamos, un límite o está actuando por debajo. Podemos considerar aquellas personas que son inmaduras socialmente y que tienen cierto tipo de dificultades a la hora de relacionarse con otros. En el área práctica se hace mención al cuidado personal, la organización de tareas para el trabajo o para la escuela, la administración del dinero, la salud y la seguridad. A nivel práctico también lo podemos, digamos, eh, relacionar con otra área. Más o menos tienen alguna idea si se hace mención del cuidado personal, lo que es organización de tareas, administración de dinero, salud y seguridad. ¿Con qué área lo podríamos relacionar? Puede ser personal social, Miss y matemática. Personal social, ¿ok? Si hablamos de nuestro desarrollo, digamos que el niño está dividido en cuatro áreas en caso de su desarrollo, ¿a qué áreas estaría también, digamos, mencionando? Al área motora, Miss. A la de motora también puede ser incluido, pero también está relacionado al tema de la autonomía personal, es decir, que este estudiante, que este alumno o que esta persona tiene ciertas limitaciones y que no es autónomo, porque obviamente tiene dificultades en el cuidado personal, en este caso su alimentación, su vestido, su aseo, organización de tareas en el trabajo, en la escuela, el tema de generar o de administrar su dinero a nivel de salud y también a nivel de seguridad propia, ¿no? Entonces, hablamos de que este grupo de personas tiene dificultades en estas áreas, lo conceptual,
lo social y la vida práctica o la área práctica. En todo caso, esto se presenta hasta antes de los 18 años, no después. Es decir, que esta situación viene con el estudiante por algo genético, puede ser, por alguna situación que se presentó después de nacer, por una falta de estimulación también se puede presentar, pero eso es después y hasta antes de los 18 años de edad. Vamos a ver acá. Hasta acá, miren, les hago mención de estas áreas que ustedes han mencionado, también lo cognitivo, lo motriz, el lenguaje afectivo, adaptativo. Es decir, que en estas características hay deficiencias, hay cierta inmadurez, hay retraso en la adquisición, por ejemplo, de ciertas habilidades a nivel del lenguaje, dificultades a nivel de adaptarse a su entorno, a su medio ambiente, eh, dificultades en su autonomía, retrasos en sus habilidades sociales. Es decir, que la discapacidad intelectual está mediada en función de ello. Hasta acá les comento, está entendible, está adecuado, está complicado, ustedes me iban mencionando. Espero que todo vaya bien y que estemos comprendiendo la clase del día de hoy. Espero que sí. Vamos a ver, vamos a seguir avanzando en todo caso, estudiantes. Y luego nuevamente hacemos la retroalimentación. Recuerden que la discapacidad intelectual es un trastorno que también dentro de nuestras aulas lo vamos a poder detectar en su momento. Vamos a seguir avanzando. Entonces, a continuar como posibles causas, igual que las anteriores que nos hemos dado cuenta, es que son causas múltiples. Puede ser antes de la concepción, durante el embarazo, después del nacimiento o después, durante el nacimiento, perdón, y después del nacimiento, en estas cuatro áreas, ¿no? Antes de la concepción está en función de algunos trastornos que son hereditarios, ya sea por parte de papá, por parte de mamá o la familia en general, hace que el niño venga con una situación comprometida en esta discapacidad intelectual, ¿no? Alguna anomalía, como se mencionaba con el síndrome de Down, generalmente vienen los niños con una discapacidad intelectual. Durante el embarazo puede ser por una falta de alimentación adecuada, alguna infección, alguna sustancia tóxica, tanto de alcohol como de fármacos, algún desarrollo no adecuado del cerebro que hace de que el niño pueda venir con una situación con discapacidad intelectual, preca- preeclampsia y también un parto múltiple. Esos son causas durante el embarazo. Durante el nacimiento, en ese proceso de nacer del niño, hay tal vez una dificultad por la falta de oxígeno, que se llama hipoxia. Tal vez el hecho de haber nacido prematuramente también puede considerarse como una causa de presentar una discapacidad intelectual. Y después del nacimiento se hace mención de algunas infecciones del encéfalo, como la meningitis y la encefalitis, ¿no? Por ello es muy importante trabajar el tema de las fiebres en una primera instancia, sea como sea, tenemos que bajar la fiebre siempre a los niños para que no se genere una situación de convulsión, de complicación y que obviamente pueda deteriorar la salud del niño. Algún traumatismo, también la déficit de nutrición del niño, algún abandono emocional grave, algún maltrato físico o psicológico, el uso de sustancias tóxicas como el plomo o el mercurio, algunos tratamientos o tumores que se puedan presentar. No son cosas que se pueden presentar después del nacimiento. En todo caso, las causas están en función de estos cuatro niveles. Antes de la concepción, durante el embarazo, durante el parto y después del nacimiento. ¿Ok? Entonces, hasta acá creo que sí lo hemos comprendido. Está haciendo mención de lo que ya sabemos de los trastornos del neurodesarrollo, ¿no? Que las causas son múltiples. No hay una causa específica. ¿Ok? Igual que los demás, ¿no? Que lo que hemos visto hasta el momento. Entonces, vamos a seguir avanzando. ¿Cuáles son las señales? ¿Cómo nos podemos dar cuenta nosotros de que este niño está presentando una discapacidad intelectual? Lo vamos a ver durante el proceso del desarrollo del niño de 0 a 1 año.
no podemos detectar, pero puede pasar desapercibido, ¿no? Tal vez en el proceso de que va interactuando con otros niños nos vamos a dar cuenta más de que este niño se demora en hacer algún tipo de actividad o en el proceso del control de niños sanos nos damos cuenta de que no cumple con ciertas características que nos menciona el médico, ¿no? Entonces, va a necesitar más tiempo para aprender a hablar, para aprender a caminar, para aprender a vestirse o a comer sin ayuda. Eh, Se desarrollan de una manera obviamente más lenta que otros niños de la misma edad. Para valerse por sí mismo tiene dificultades, para comunicarse también tienen cierto tipo de dificultades y también le va a costar aprender en la escuela. Y eso nos damos cuenta en este proceso de 0 a 6 años de edad, donde los niños están con esa, digamos, libertad, con esa oportunidad de aprender, pero en este caso, en este grupo de estudiantes, le va a costar un poquito más porque todo lo van a hacer de una manera más lenta. En todo caso, hasta acá, por favor, me hacen mención. ¿Tienen alguna duda? ¿Tienen alguna mención? Seguiremos avanzando si es que no lo tienen porque me parece que está todo claro. Bien, tratamos nuestro tiempo. Está todo claro, me parece. Entonces, seguiremos avanzando. Y al hablar de la discapacidad intelectual, vamos a hacer mención de un código muy interesante, de un nombre que en algún momento ustedes van a identificar cuando soliciten una evaluación psicológica completa, van a encontrar, digamos, una información. Y esa información se traduce en el CI. ¿Y qué es el CI? El CI es una categoría de coeficiente intelectual, es decir, de que a pesar de estas limitaciones del uso y abuso de este término, el CI o el coeficiente intelectual es la mejor representación de cómo está funcionando intelectualmente una persona. Todos lo tenemos, obviamente en Strada también, entonces todos tenemos un CI, un coeficiente intelectual. Lo que se obtiene con este CI es a través de la aplicación de algunas pruebas psicométricas, psicológicas, más que todo que están eh, digamos, enmarcadas en ciertas características muy puntuales, ¿no? Y donde obviamente el especialista, en este caso el psicólogo, hace esta evaluación para conocer en qué nivel nos estamos encontrando, con qué coeficiente intelectual lo estamos haciendo. En relación a estas pruebas que se ponen en práctica, se ejecutan con esta persona, se tiene o se obtiene una puntuación. Esta puntuación obtenida lo tenemos que corroborar con una pequeña tablita, ¿no? Donde nos hace mención de las siguientes categorías. Tenemos varias. La primera, que es el CI de 120 a 129, nos habla de una categoría superior, es decir, que el CI intelectual o el coeficiente intelectual es superior al promedio. De 110 a 119 nos habla de una categoría intelectual normal alta. Del 90 al 109 nos habla de una categoría intelectual de normal promedio. Es decir, que nosotros, como las personas comunes y corrientes, estamos en este nivel de 90 a 109. Es decir, que estamos en un promedio normal, un nivel promedio, ¿no? Todo lo tenemos. Pero hay personas que sobresalen un poquito más, que están en el nivel normal o promedio alto. Y hay personas que también están de lo normal un poquito más abajo, que es el nivel normal bajo, que corresponde a la categoría de 80 a 89. Pero hay personas que están en una categoría de 70 a 79 DCI, y es decir, que es un límite. Por ello, tiene el nombre de fronterizo, en inglés border. En todo caso, este nivel fronterizo nos habla de que está entre el límite entre lo que puede ser normal o lo que puede llegar a una discapacidad intelectual. Hay muchos estudiantes que tienen mayores dificultades, lo podemos visualizar para la hora de escribir, de aprender ciertas cosas, de relacionarse con otras personas, etcétera. Hay cierta disminución en algunas áreas, porque en otras áreas pueden ser recontrapilas
y súper hábiles, pero hay otras áreas donde lo tienen, digamos, poco desarrollados. Y de 60 hacia abajo nos hablan de estas discapacidades intelectuales a nivel leve, moderado, severo o profundo, profundo grave, que son los 4 niveles, ¿no? Lo común es encontrar entre leve y moderado, que es lo que nosotros vamos a encontrar en nuestras instituciones educativas. Físicamente, tal vez en la mayoría de casos no aparentan, pero en sus acciones nos damos cuenta de que este chico no está actuando de una forma adecuada, porque su lenguaje no está siendo bien establecido, hay cierto desorden, no hay una captación adecuada o no te comprenden los mensajes. Y en algunas apariencias eh, físicas puede haber algunos detallitos que nos hace pensar de que este niño tiene algo en particular, ¿no? Entonces, hay ciertas características que se pueden también visualizar. Entonces, quiero preguntarle si está entendido el tema del CI, por favor. Sí, Sí, profesora. ¿Sí? ¿Todo bien? Disculpe, ¿quién lo hace este test del CI? El CI lo hace el psicólogo, Ok, gracias. ¿ok? Esto no lo hace un docente. El docente no puede hacerlo porque no está capacitado, no ha estudiado la carrera de psicología y no se ha preparado para el tema de pruebas psicométricas. Esta información o esta evaluación lo hace netamente el especialista, que en este caso es el psicólogo o el psicopedagogo que se encarga de las evaluaciones correspondientes a conocer cómo está el CI, ¿no? El grado del coeficiente intelectual. Listo. ¿Alguna duda más, por favor? Misita, ¿y a partir de qué Dime. edad se le puede hacer a los hijos? Desde los pequeñitos, les recomendaría desde los 2, 3 años en adelante, porque de 3 años Gracias. en adelante estamos en ese proceso, es decir, que el niño puede aprender, pero si tú quieres conocer algo más, con mayor profundidad, pues puedes hacerlo a partir de los 6. ¿Por qué? Porque de 3 en adelante está en todo ese proceso de desarrollo que te pueda, digamos, dar a conocer tal vez un pequeño desfase de su edad. Generalmente en el caso de los CI nos basamos en una edad cronológica. Si el niño tiene 6 años, pero en la evaluación te sale como un desfase de 6 meses o un desfase de un año, es decir, cronológicamente este niño tiene 6 años, pero su capacidad intelectual está en función de un niño de 5 años. Entonces ahí estaríamos hablando de una discapacidad leve, no cierta dificultad. Cuanto más grande sea la brecha entre la edad cronológica con el CI o con la edad mental, ahí nos damos cuenta de que está sucediendo una discapacidad leve, moderada, severa o profunda. Pero eso es también con el tiempo, porque en este proceso de 6 años hasta los 6 años, estamos en todo el tema de la estimulación oportuna. Cuanto sea estimulado a tiempo, mucho mejor vamos a tener un pronóstico. Muy bien, entonces seguimos avanzando. Si alguien tiene alguna duda más, me hace mención. Entonces, al hablar de los tipos de discapacidad intelectual, como se mencionaba, tenemos al leve, el moderado, el grave. Al hablar de la discapacidad intelectual leve, quiero mover eso un ratito acá, hace mención que corresponde a personas que tienen un CI de 75 a 50, digamos, de CI. Moderado es de 55 a 35, eso es referencial, ¿no? Pero ya es bajo. El, no sé por qué me quiero mover acá está. El grave de 40 a 25 y menos de 20 hablamos de un profundo. Cuando hablamos de una discapacidad intelectual leve, se hace mención que este grupo de personas adquieren tardemente el lenguaje. La mayoría llega a alcanzar una independencia completa para lo que es el cuidado de su persona, es decir, a través de la alimentación, lavarse, vestirse, controlar los esfínteres, es decir, que ya no van a usar pañal, sino que pueden controlar, digamos, los esfínteres y también la defecación. Las mayores dificultades se van a presentar, obviamente, en la lectura y en la escritura. Ahí van a ser tus complicaciones. Igualmente con los chicos que están en ese nivel fronterizo que les había mencionado anteriormente. En todo caso, en la discapacidad intelectual pueden llegar a desenvolverse si pueden hacer algo básico también. Pueden terminar una carrera
técnica, lo pueden hacer, pero hay que ser constante, ¿no? Eso es en cuanto a la discapacidad leve. Vamos a ver acá, dependiendo también del grado, porque hay personas que tienen esta discapacidad leve, pero están muy más comprometidos que otros. Recuerden de que cada persona es un mundo. Vamos a ver el siguiente, la discapacidad intelectual moderada. También hay una lentitud en el desarrollo de la comprensión y del uso del lenguaje. La adquisición de la capacidad de cuidado personal, todo lo que tiene que ver con autonomía, está retrasado. Aunque los progresos escolares sean limitados, algunos aprenden lo esencial para lo que es la lectura, la escritura y la parte numérica o cálculo, y rara vez pueden conseguir una vida completamente independiente. ¿Por qué? Porque siempre van a necesitar el apoyo de otra persona. Entonces, a nivel intelectual, es más bajito el nivel, pueden adquirir, digamos, lo básico para su cuidado personal, eh, cierta limitación para lo que es la lectura y la escritura y obviamente la parte numérica o cálculo, y eh, le va a costar tener una vida independiente y ya cuando sean más grandes, no jóvenes o adolescentes, porque están expuestos a muchos peligros. Y ustedes se pueden dar cuenta cuando este grupo de personas, eh, digamos, quieran comunicar algo, se nota que hay cierta dificultad porque no hay una organización en cuanto a la comprensión y con lo que ellos quieran decir. Entonces, siempre hay un tema de lenguaje comprometido en cuanto a lo que es la discapacidad intelectual. Cuando hablamos de una discapacidad intelectual grave, se hace que este cuadro sea más complicado, ¿no? Porque es más bajo su CI, relativamente se le complican con otras características o con otros síntomas que hace de que no se desarrolle totalmente de manera independiente, ¿no? Acá, bueno, se hace mención de un fallecimiento a temprana edad, eso es relativo, recuerden que cada persona maneja su propio ritmo, pero sí llegan a ser muy dependientes de otras personas. Es muy complicado porque no llegan a, digamos, tener una autonomía netamente, sino que están limitados al apoyo o a la supervisión de otras personas. Eso es en cuanto al grave. Por ejemplo, en el tema de la inclusión, un nivel grave no está tanto contemplado para lo que es la básica regular, sí para la básica especial. Lo que es contemplado para lo que es inclusión está lo que es el nivel fronterizo, leve, moderado. En lo que es grave y profundo está considerado más a nivel de los seres o simplemente otras personas o las familias desisten y no están en una institución, están solamente en casa, ¿no? Con los cuidados que se les pueda brindar. Y al hablar de la discapacidad intelectual profunda, obviamente están más afectados, tal vez con algún tipo de incapacidad a nivel motriz, no comprenden las instrucciones, los requerimientos, no hay un control de esfínteres, eh, su capacidad es muy, muy limitada o escasa para cuidarse por sí mismos, ¿no? Y que necesita de una supervisión constante. Le soy muy sincera, este grupo de discapacidad intelectual no le he visto mucho, más si he tenido la experiencia de este fronterizo, leve, moderado, que son los tres más comunes. Los otros dos, los graves y severos, no lo he tenido la oportunidad de conocer o de trabajar con este grupo de estudiantes, ¿no? Pero de hecho debe haber. Pero también parte mucho del grado de estimulación y apoyo de la familia a lo largo de este proceso. Entonces, ¿todo se puede hacer? Sí, pero hay que estar ahí, hay que ser constantes. Entonces, estudiantes, ¿alguna otra información, algo que desean compartir, por favor? Está entendible el tema de lo que es el CI, de los niveles, de los grados. Por ejemplo, tal vez algunos de ustedes se ha realizado una evaluación psicológica y les ha salido un CI X, ¿no? Generalmente, lo vuelvo a recalcar, está entre medio, alto y bajo. Con los colegios, mayormente particulares, algunos, mandan a hacer Sí, a los niños
A mi Ujú. sobrina le hicieron ese SSI cuando entró Ya. a primaria, porque Ujú. si no requería la nota para entrar, porque entró a un colegio particular Ya. de, de la FAT, de los, de Ujú. los, de los que están pues en la Marina, hay Ya. colegios para niños. Entonces, Ujú. mi cuñado que es de la FAT, la puso a ella, pero necesitaba pasar por el psicólogo y el psicólogo Ya. tenía que hacerle esa evaluación. No sé si habrá sido exactamente ese I, pero sí le evaluó su coeficiente, ¿no? Ujú. Intelectual de ella. Y sí le dijo que veas que estaba bien, que estaba muy, muy Desarrollado. despierta y muy Ajá. capacitada, ¿no? Entonces, eso me Claro. imagino, puede ser eso, ¿no? Claro, bueno, uno puede tener, digamos, ya con la experiencia visualizado a un niño y ver cuáles son sus habilidades, cuáles son sus fortalezas, ¿no? Y con ello también nos ayuda. Si bien es cierto de que necesitamos una evaluación más profunda, hay que ver diferentes áreas. Y bueno, en función de las pruebas que se va a aplicar, se pueden tener una mayor amplitud en cuanto a esta, digamos, a este nivel promedio, ¿no? En diferentes aristas, pero generalmente los colegios particulares te solicitan una evaluación psicológica para saber con qué grado van, o sea, con qué nivel están ingresando, ¿no? Y bueno, y con ello seguir profundizando, seguir ampliando las informaciones. ¿Ok? Gracias, Adela. En Ujú, los muy bien. estatales no es mucho, ¿ah? En los estatales no te piden, solamente en los particulares. Parroquiales puede ser, pero en los estatales es muy difícil que puedan ver este tipo, o sea, en cuanto a las evaluaciones, ¿ah? Salvo que vaya, pues, que se tenga un caso detectado, Yo que vaya el también equipo sano. quiero opinar. Carol, tu audio, me parece que tu audio está fallando, tu red está fallando. Carol, ¿te escuchamos? Sí, ¿Sí? quiero opinar también. Ujú, No sé si me escuchan. Estoy sí, hablando, ajá. Parece que la red está mal también. Yo ujú. quería comentar algo, como inicié en un salón de años, ¿no? Entonces, ahí todos los niños trabajan todo, pero hay un niño especialmente que no trabaja para jugar, o sea, no en el grupo, no participa, a él solamente le importa jugar y tampoco, o sea, no sabe agarrar el lápiz, no puede, o sea, su opinión no es, o sea, no da la opinión como debería de ser, ¿no? De estar, por ejemplo, acorde al tema. Y pues, sin embargo, sus demás compañeritos, todos, ¿no? Yo digo, este niño, ¿con qué tipo de problemas debe estar Miss? Ya, ok, este niño puede tener tal vez una falta de atención, tal vez un tema social, un tema conductual. Lo bueno dentro de todo es que este pequeño todavía tendrá pues menos edad, ¿no? Menos de 6 años. Y es más factible de que se puede estimular y de intervenir a tiempo para tratar de eh, sacar todo ese potencial que tiene este niño. Si la dificultad se presenta en un cuarto grado, en un quinto grado, va a ser más complicado porque el niño pues no ha avanzado totalmente todos los contenidos que se tenía que haber avanzado en esos grados anteriores. Entonces, la idea es que cuando son más pequeños es más factible de detectar y de trabajar a tiempo. Tal vez sea solamente un tema de falta de estimulación, también es cierto, porque hay muchas familias que puede que situaciones no están muy comprometidas con el tema educativo y los dejan, los descuidan, ¿no? También puede ser. Entonces, se tendría que tener una evaluación más exhaustiva para conocer qué es lo que está ocurriendo con este pequeño. Puede ser falta de estimulación, puede ser el tema de que no ha desarrollado adecuadamente su lenguaje, porque el lenguaje, si se dan cuenta, viene muy ligado al tema cognitivo, porque si tú no dices las palabras adecuadamente, o si el niño no tiene vocabulario, va a ser difícil que te escriba y obviamente que te lea. Entonces, todo tiene que ir, el lenguaje con lo cognitivo va de la mano. ¿Ok, Carol? Entonces, gracias por tu pregunta. Acá veo un mensaje de Marianela y nos pregunta si los adultos también pueden hacerse o deben hacerse una evaluación para conocer su CI. Si, si gustan, también lo pueden hacer, ¿no? También es libre.
Y esta edad ya es libre, salvo que te pidan pues en un trabajo, pasas una evaluación y te soliciten en qué nivel está tu CI, ¿no? Puede ser, pero está dependiendo de cada uno de nosotros. Así que, como les decía, nosotros en esa etapa adulta, la gran mayoría está a un nivel normal alto, normal o normal bajo, pero la mayoría está en un nivel promedio, o que se llama también normal. ¿Algún otro comentario más, por favor? ¿Alguien más que desee decir algo sobre esta parte? Me parece que no. Ahí está, entonces vamos a continuar. Qué bueno es tu Y concepto. una pregunta, ¿y una persona adulta se puede hacer, por ejemplo, ese CI con un psicólogo o no se puede hacer? ¿O solo los Sí, niños? como les mencionamos, porque también fue la pregunta de Marianela, sí, si tú gustas puedes hacerte una evaluación porque quieres saber en qué nivel te encuentras, no hay ningún problema, ¿no? Si sientes de que tú no captas, si sientes de que te has limitado en algunas cosas, podrías hacerte netamente con el especialista y conoces cómo está tu CI. También lo puedes hacer. Generalmente los adultos lo que buscan es conocer más que todo a nivel emocional, si tienen algún tipo de, digamos, situación que pueda comprometer su estado de ánimo, como la depresión, como la ansiedad, que es lo más común en los adultos, ¿no? En el caso de los niños, lo que se busca más es conocer para apoyar en todo ese proceso de desarrollo. En esta etapa adulta, lo que generalmente se busca o lo que solicitan los adultos es conocer más que todo el encontrar el porqué de sus males, de sus causas, ¿no? ¿Por qué sucede tal cosa o por qué yo hago tal cosa? ¿Por qué yo no rindo o por qué yo no me comprometo en algo, ¿no? Entonces, más que todo tiene que ver con ese lado socioemocional o socioafectivo. Pero si ustedes gustan hacerse una evaluación para conocer en qué nivel están, también, excelente, va a depender de ustedes. En el trabajo, si en algún momento ustedes postulan para alguna institución y le piden una evaluación psicológica completa, también ahí sale el CI. Sí, me lo decía porque a mí cuando yo trabajé hace año pasado con otra Ujú. institución, me hicieron evaluaciones psicológicas ¿Ya? para poder entrar, si no, no, si no pasaba. Ajá. No. Claro, son los Sí. psicotécnicos. ¿Verdad que todo bien la parte, digamos, emocional, el manejo del estrés, de las situaciones, digamos, que se puedan presentar dentro del aula, ¿no? Cada institución va manejando. Pero sí, es muy cierto, va a depender de cada uno. Muy bien, vamos a continuar. Entonces, para lo que nosotros tenemos que enfocarnos con este grupo de estudiantes son aquellas adaptaciones curriculares. Se dan cuenta que las adaptaciones va para todos, no solamente también para los niños con algún trastorno del neurodesarrollo, sino para aquellos niños que están un poquito bajitos en algunas áreas. En todo caso, las adaptaciones curriculares son aquellas estrategias, perdón, y recursos que son netamente educativos, adicionales o complementarios que se dan en las escuelas para así poder posibilitar el acceso y el progreso de los alumnos con necesidades educativas. Estas adaptaciones curriculares van a permitir a un equipo docente poder producir ciertas adaptaciones para responder a las necesidades educativas especiales en los alumnos, ya sea utilizando recursos que estén en la institución y también en la comunidad. Las adaptaciones ayudan a posibilitar el acceso a un currículum común, a lo que se está manejando, digamos, para todos, pero se va adecuando según la necesidad de las características de cada estudiante. También a brindar aprendizajes que sean equivalentes por su temática, por la profundidad y la riqueza de los niños con necesidades educativas especiales. O también puede ser este manejo aquellos niños, como les mencionaba, que necesitan bajar cierto nivel, es decir, es el mismo contenido, pero vamos bajando el nivel para que el niño pueda, en lo que él tiene, en lo que él presenta, em, asimilar, recibir esa información y que se quede en este niño para que luego sea puesto en práctica, ¿no? No solamente el hecho de aprender, sino que también lo ponga en práctica en su momento. En todo caso, estas son las
adaptaciones curriculares que ustedes en algún momento lo van a realizar cuando tengan algún estudiante que presenta algún trastorno del neurodesarrollo. Vamos a ver acá. En todo caso, en función de ello, ¿en qué consiste? Consiste en la selección, la elaboración y también la construcción de propuestas que van a enriquecer y van a diversificar el currículo común para los alumnos o grupos de estudiantes. Suponen como una manera de precondición para que se pueda gestionar y organizar en las instituciones educativas escolares y que se brinde la atención educativa de calidad. Recuerden que nosotros tenemos que adaptarnos a nuestros estudiantes, no los estudiantes a nosotros, sino que tenemos que ir más allá de nuestra visión docente. Las metas educacionales del alumno estarán contenidas en esta adaptación curricular, al igual que los servicios y también algún tipo de acomodación, de arreglo en cuanto a lo que es el desenvolvimiento dentro del estudiante en el colegio para que pueda facilitar también esa adaptación y ese mejor rendimiento. También se considera el hablar con especialistas como algunos docentes de educación especial, algunos psicólogos, psiquiatras, terapistas, para identificar los métodos que sean más efectivos y en este sentido poder enseñar a sus estudiantes. Y como también poder trabajar algún tipo de comportamiento dentro del aula o reforzar la situación de terapia de lenguaje puede ser, ¿no? En todo caso, es muy importante que los especialistas estén permanentemente en comunicación con los docentes. Si bien en cuanto a este grupo de especialistas está más enmarcado en las instituciones educativas particulares, porque hay un programa que es el SANE, que ya no se llama SANE, sino que tiene otro nombre en la actualidad, que tiene que ver con el servicio de atención a la discapacidad, que es el SAT, me parece, y que en sí es lo mismo, no solamente que ha cambiado de nombre, pero lo que se busca es que se pueda dar el tema de inclusión en todos los niveles y que este grupo de estudiantes que no rinden o que no están adecuadamente, digamos, consolidados en el tema del aprendizaje o del tema socioemocional o socioafectivo, se puedan incluir y puedan desenvolverse y desempeñarse favorablemente. Muy bien. Entonces, hasta acá, espero que todo bien, que esté todo claro y que esté interesante para ustedes, ¿no? Y en su momento, en algún momento, poderlo eh, establecer en la práctica. Entonces, vamos a ver cuáles serían las sugerencias para ustedes. Miriam Guamá me dice que sí, está todo bien. Entonces, las sugerencias para ustedes es reconocer que puedes hacer una gran diferencia en la vida de tu alumno. Es decir, tú tienes que ser un maestro, si bien es cierto, disciplinado, un maestro motivador, un maestro que brinde esa calidad en cuanto a su enseñanza, es algo que lo puedes hacer. No ser un maestro donde solamente critica y desmerece el trabajo del estudiante o, bueno, haga cosas que no debería hacer, ¿no? Y ustedes ya saben qué cosas no se puede hacer con los estudiantes. Entonces, nosotros tenemos que averiguar cuáles son aquellas potencialidades, cuáles son los intereses y concentrarse en ellas sobre el estudiante. Siempre tratar de proporcionarle oportunidades para el éxito. Recuerden, desde lo más pequeñito es un gran esfuerzo para el estudiante. Diseñar para cada niño un programa educativo que parta de su etapa de desarrollo y contemple los objetivos y los logros curriculares que plantea la educación regular en el ámbito preescolar, que tiene que ver con la inicial, y el escolar, que implica la primaria y la secundaria. Enseñar al niño a convivir y a compartir con un grupo social. Estimular en el niño la expresión adecuada de sus sentimientos, de sus emociones y también de sus deseos o necesidades. Eso es como parte de las sugerencias para ustedes. De hecho, reconocer que puedes cambiar la vida del estudiante. Ser concreto con las indicaciones lo más posible que sea, demostrar lo que se debe decir en lugar de solamente dar instrucciones, en vez de mandar o de delegar o de hacer, digamos, encomendar, es más fácil
decir al niño que estuvo bien, que hágalo siempre con una sonrisa en el rostro y muestra, transmita empatía, alegría. Es decir, que no solamente sea lo verbal, sino también con mis actos pueda favorecer y motivar a mi estudiante. Entonces, en lugar de hablar tanto, necesitamos pues transmitir con imágenes, con cosas que sean concretas, llamativas, para que el estudiante te pueda captar y pueda comprender mejor la información. Si tú hablas, 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 el estudiante se va a aburrir y no te va a prestar atención. Pero si tú manejas imágenes, manejas materiales concretos que tú lo puedes mostrar y que el estudiante también lo pueda hacer desde su lugar, excelente. Vamos a ver una retroalimentación. Reforzar al alumno con comentarios que sean rápidos, inmediatos, es decir, los halagos sobre su actividad o lo que está intentando realizar. Dividir las tareas nuevas y más largas en pasos más pequeños, donde lo más pequeñito sume a un siguiente paso. Y así sucesivamente va escalando ese objetivo que uno desea implementar. Enseñar al alumno destrezas de la vida como en la vida diaria, ¿no? El saludo, la despedida, el gracias, el por favor, siempre tiene que estar dentro de nuestras actividades, las palabritas mágicas, ¿no? Y que el alumno pueda participar de algunas actividades dentro del recreo, en las actuaciones, en X, siempre dar un papelito, algo para que el alumno pueda, digamos, desempeñarse. Y trabajar junto con la familia y también con los especialistas para que el objetivo se pueda dar rápidamente, ¿no? Entonces tiene que haber ese trabajo en conjunto. Entonces, quedamos hasta acá. ¿Qué otras sugerencias, por favor, ustedes puedan brindar para este grupo de docentes que están trabajando en las adaptaciones curriculares? A ver, Profesora, buenas noches. Le quisiera hacer una preguntita, una dime. última preguntita. Profesora, antes mi compañera le preguntó sobre un niñito que tenía, que no Ujú, agarraba bien el lápiz, y usted le dijo que quizás era que su mamá no lo estimulaba, y ujú. se me dio una duda, ¿no? Como docentes, ¿cuáles serían las alarmas, verdaderamente alarmas que nosotros debemos tomar para decirle a la mamá que el niño realmente necesita ayuda psicológica? Cuando, por ejemplo, tú le hablas y el niño no te presta atención. Cuando tú le dices algo y el niño hace otra cosa que tú no le has solicitado. Cuando el niño se para de su asiento y se moviliza de un lugar a otro y no respeta las reglas dentro de la clase. Cuando el niño agrede constantemente a otras personas o a sus compañeros. Cuando vemos cosas distintas fuera de lo común, eso es una señal de alarma. Cuando Mm, tal vez su motricidad fina no se ha desarrollado adecuadamente porque no está su proceso, pues necesitamos trabajar más actividades que motiven ello, ¿no? El embolillado, rasgado, el amasado, el hacer X cosas con sus dedos va a favorecer bastante. Pero si tú ves cosas que son llamativas, que son distintas del común de los niños, es una señal de que algo está sucediendo. Cuando tiene 5 años y tiene un retraso de su lenguaje, donde no se le entiende, donde no tiene, digamos, una organización en cuanto a sus frases, también es una señal de alarma. Cuando tiene 4 años y todavía usa pañal, también es una señal de alarma porque no se está trabajando adecuadamente. En todo caso que tú veas que sea distinto, fuera de lo común, puede considerarse como una señal de alerta. ¿Ok? Gracias. Rocío Macedo, te escuchamos. Buenas noches, Misita. Un Dime. caso muy particular en el aula donde trabajo desde el año pasado con un Ujú, niño. Bueno, 3 años han hecho virtual. ya. 4 años entró al colegio y entró con pañal todavía, ¿no? Ujú. Pero ese niño en ese tiempo ya leía, ya escribía muy bien, sumaba y hasta ahora es así, ¿no? Pero entró con pañal, pero es un niño que él para, para leer y escribir, para leer y contar y todo eso, muy bueno, Ujú. pero muy poco sigue las indicaciones que tú le das y no se permanece quieto en un lugar.
Y Ujú. ese niño empezó, como le digo, a 4 años con pañal, ¿no? Eso podría ser una Señal. alarma, por decir un signo de que hay algo con ese niño. Para mí, y yo con lo que estamos estudiando en estos días del Ujú, TDAH, TDA, en todo eso yo le he podido observar todos los signos que hay, ¿no? Con él. Para mí tiene un poco de TDA, ujú, poco de autismo. No sé, no soy experta, pero con todos los signos que veo, me puedo dar la idea, puedo pensar que puede ser eso, ¿no? Que pueda tener algo o sea, pensándolo bien, viéndolo bien, no es un niño, pues, como los otros niños, ¿no? ujú. No tiene ese. Eh, podríamos decir, usted que podría decir que su CI, ¿en qué podría estar, en qué nivel? Porque 4 años él lee, escribe, suma, resta, le haces preguntas del espacio, de todo, te contesta, Ujú. pero, pero no sigue las normas, no lo sigue como cuando uno se lo dice, ¿no? Claro, porque él te comprende, el niño te comprende todo lo que tú le puedes indicar y te comprende y te responde, y eso es una buena señal. Pero a Mm, nivel conductual, como reglas sociales, no lo cumple. En todo caso, más es un manejo conductual y no necesariamente sería un tema de discapacidad, sino que necesitamos reforzar a nivel de las terapias este tema conductual. Entonces, visualizarte algunas características, tendría que tener más características, entre comillas, negativas para poder encuadrar al niño en lo que es TDA o en lo que es TEA, ¿no? Pero me parece que no fuera ninguno de los dos, solamente que le falta mayor seguimiento en cuanto a las órdenes. pero es un niño que no puede estar, Quieto. no puede estar quieto, Ujú, se claro. mueve, se levanta, se echa, se tira, no En sé. todo caso, podría ser, pero yo te recomiendo que lo derives al neuropediatra, le haga una evaluación y Bien, con pero los ello, padres le hemos dicho y no, ujú, en no, todo no caso, toman, no el que toman se interés. perjudica es el niño, ¿no? Y ellos también, porque a la larga va a ser una carga para ellos. Mm, sí, pues. Claro, sí, pues eso es una carga y eso tenemos que mencionar también a los papás, ¿no? Ustedes lo están dejando pasar ahorita, pero conforme vaya pasando el tiempo y seguimos así, el niño va a sufrir bastante y va a ser culpa de los papás porque no han asumido esa responsabilidad en su momento. Porque Sí, eso no pues. se pasa, eso se va ampliando más y es que no se trabaja a tiempo. Ya, misita, gracias. ¿Ok? Así que hay que ser persistentes, por favor, con los papás para que ellos nos puedan apoyar. Sin ese apoyo va a ser más complicado. Con ustedes solamente el niño va a estar un año, con el papá, con la mamá van a estar el resto de su tiempo, el tiempo de vida, ¿no? Así que a veces con los papás hay que ser muy fuertes, muy exagerar tal vez algunas cosas, pero es muy cierto. Si no hay ese acompañamiento va a ser difícil y el que se perjudica es netamente el niño. Gracias, Rocío. Sí, Pero pues. podría encajar, ¿no? En todo caso, lo que tal vez ustedes puedan hacer es formar alianzas. Yo les recomiendo bastante que formen alianzas con algún centro médico, con la posta, para que vayan ahí, hagan algún taller, alguna escuela de padres, que les envíen volantes. Eso nos va a ayudar muchísimo para que el niño, para que los papás tomen conciencia de sus pequeños. Gracias, Rocío. En todo caso, me parece que ya no están más preguntas y vamos a Gracias, ver misita. cuáles serían, gracias a ti, cuáles son las sugerencias para los papás. Para los papás es muy interesante, parte de lo que ya habíamos mencionado, este trabajo comprometido con la familia. Eso es algo que lo tenemos que tener muy en cuenta. Si bien es cierto, tenemos que conocer qué es esa discapacidad, qué es ese trastorno, ¿no? Conocer un poquito en este caso sobre lo que es la discapacidad intelectual nos va a abrir muchas puertas y nos va a resolver muchas dudas. Lo siguiente tenemos que ver, reunirse también con con la escuela para que ellos puedan desarrollar un plan educacional donde se mantenga el contacto con el docente, con el tutor y así intercambiar informaciones y lo importante, tener objetivos para el niño, averiguar en este caso cuáles son las destrezas
que se está aprendiendo, cuáles son las capacidades, o perdón, las competencias que se están dando y cómo yo lo puedo reforzar en mi casa, ¿no? Por ejemplo, si es el tema del dinero, yo también voy reforzando el tema del dinero en casa. Si es el tema de las vocales, también en casa lo voy haciendo. Es decir, que se da esa comunicación constante y los objetivos que estoy trabajando en aula, también trabajarlo en casa. Buscar oportunidades dentro de la comunidad, dentro del entorno, para que el niño pueda desarrollar otro tipo de actividades sociales, como por ejemplo algún tema parroquial o de la iglesia, los Boy Scouts, algo o algún taller que se está implementando, porque lo que se busca también es que el niño se pueda desenvolver en otros lugares, ¿no? Dentro de la comunidad, hablar con otros papás que también tienen niños con discapacidad intelectual y hacer un grupo de apoyos, ¿no? Donde se puede intercambiar informaciones, digamos, recomendar especialistas, algunas estrategias o tácticas que han podido implementar con sus niños para que se pueda, digamos, sobrellevar esta situación. Brindar tareas al niño, definitivamente los niños necesitan estar ocupados y necesitan tener actividades, ¿no? Explicar lo que debe hacer paso a paso, demostrar primero tú eres el modelo, el papá es el modelo, y con ello el niño te observa y va a querer imitar eh, o imitar lo que tú estás haciendo como papá o también como docente. En todo caso, ustedes tienen que ser siempre el modelo a seguir. Y bueno, felicitar cada, digamos, motivación, cada, digamos, intento por hacer esta actividad. Y les comparto el último video que tiene que ver con la siguiente pregunta: ¿qué trabajar en alumnos con discapacidad intelectual? Muy interesante, les recomiendo muchísimo este canal de YouTube donde pueden encontrar muchas informaciones. Hola, una preocupación muy común que algunos docentes me han externado es: ¿qué hago si llega a mi aula un alumno con discapacidad intelectual? ¿Cómo iniciar? ¿Cómo trabajar? ¿Ok? En este video vamos a ver pautas que te guiarán en tu práctica docente con chicos con esta discapacidad. Acompáñame. Conocer al alumno y a su contexto es primordial, ¿ok? Para lo cual te puedes apoyar principalmente aplicando algunas entrevistas a los padres de familia para conocer su situación tanto familiar como social, ¿ok? Conociendo este contexto del alumno, ¿ok? Obviamente también vamos a aplicar una prueba diagnóstica acorde al nivel y características de tu pequeño, ¿ok? Para que de ahí podemos iniciar tu práctica, ¿sí? Conociendo el aspecto curricular, más o menos ubicando el aspecto curricular de tu alumno y bueno, sabiendo de dónde partir y conociendo su contexto, ¿ok? Ya conociendo todo esto, vamos a enfocarnos en 3 áreas específicas que son áreas que trabajamos con chicos con discapacidad intelectual, ¿ok? Vamos a ir una a una. Bueno, la primera área de trabajo es el aspecto curricular, ¿ok? Bueno, para ello vamos a diseñar planeaciones con contenidos prioritarios y funcionales que le sirvan al alumno en su vida diaria y que le permitan ser más autónomos. Por ejemplo, contenidos de cálculo funcional, manejo de dinero, operaciones básicas, lectoescritura funcional, ¿sí? Que se sepa sus datos personales, por ejemplo, dirección, nombre, teléfono, ¿sí? Todo ello con un enfoque funcional, ¿sí? Y acorde a su contexto. Todos estos trabajos que nosotros planeemos para estos chicos tienen que ser funcional, ¿sí? Y acorde y contextual, ¿sí? A lo que ya conocimos anteriormente de su contexto, ¿ok? El segundo área más importante también a trabajar, muy importante, todas estas áreas son importantes, las tenemos que trabajar simultáneamente. La segunda área es el aspecto de la autonomía, promover la autonomía, ¿sí? Y el desarrollo de habilidades para la vida diaria. Por ejemplo,
Actividades, puedes implementar actividades de aseo, higiene, alimentación, vestido, preparación de alimentos sencillos, desplazamiento autónomo, etc. Al trabajar estas áreas, desarrollarás habilidades para que en un futuro sean más autónomos y depender menor de su familia y cuidadores. Importante recalcar que estas actividades no tienen que ser individualizadas para estos chicos o para estos alumnos con discapacidad intelectual específicamente. Las puedes abarcar para todo tu grupo y verás cómo se enriquece tu práctica docente. ¿Ok? Las puedes trabajar con diversas metodologías como son a base de proyectos, aprendizajes basados en problemas como las ABP, entre otros. Te invito a implementarlas y verás buenos resultados para tus alumnos con DI y para todo tu grupo en general. El tercer aspecto a trabajar es desarrollar habilidades sociales en estos chicos, ¿ok? Bueno, vamos a trabajar con ellos el respeto, el seguimiento de reglas socialmente establecidas, la interacción y socialización con sus compañeros, el control de conductas disruptivas, entre otros aspectos que son fundamentales para promover una educación inclusiva e integral con estos chicos. Muy importante trabajar, ¿sí?, aspectos de formación cívica y ética, educación socioemocional, entre otros. ¿Sí? Con todos estos trabajos, conociendo estos aspectos y estas áreas, promoverás enormemente la inclusión de personas con discapacidad en la sociedad y en el ámbito educativo. ¿Ok? Si te interesa el tema, te dejo nuestras redes sociales en la descripción del video para que, bueno, busques. Tenemos varios videos de discapacidad intelectual para familias y para docentes. ¿Ok? Te invito a seguirnos en nuestras redes sociales, a conocer nuestros grupos y a suscribirte. Bien, en todo caso, tenemos una variedad de actividades que podemos hacer con nuestros estudiantes. ¿Alguna mención, alguna consulta, por favor, hasta acá? Me parece que no, que todo está súper claro. Esperemos que sí. Listo, en todo caso, reconocemos también estas frases muy interesantes, más que frases, son mensajes reflexivos que espero que queden también en ustedes, que nos hacen mención de lo siguiente: conóceme por mis habilidades, no por mis discapacidades. Muchos de nosotros tenemos o cometemos este error de solamente ver el lado negativo de los estudiantes o algo en particular del estudiante, pero no vemos más allá. Tenemos que ir más allá de lo evidente. Las personas, al igual que las aves, son diferentes en su vuelo, pero iguales en su derecho a volar, y todos tenemos la misma oportunidad de realizarlo. Ahora, está en cuestión de ustedes, docentes o futuros docentes, de darle una mejor calidad dentro de su aula. Y calidad no significa que yo enseñe todos los conocimientos y mis chicos ya saben leer y escribir, saben sumar, hasta eso no lo es. Lo que se pretende, desde mi punto de vista, es que se pueda dar más allá a nivel emocional, a nivel de empatía, de solidaridad. Creo que con ello vamos a hacer algo muy importante para el futuro de nuestros estudiantes. Muchísimas gracias. Recuerden, por favor, que siempre comparte el enlace de los videos. Los enlaces están dentro del PPT o del PDF, para que tal vez aquellas personitas que se olviden, acá estoy compartiendo los enlaces. ¿Ok? Gracias. Muchísimas gracias. Y bueno, que les vaya súper bien en esta linda semana. Disfruten bastante el día de hoy y nos estamos viendo el siguiente martes, ya noviembre, con ustedes. Muy buenas noches y nos estamos viendo. Que disfruten. Gracias. Hasta luego, Miss. Gracias, Hasta Miss. luego. Hasta Gracias. luego. Buenas Hasta luego, noches. Miss. Buen feriado. Igualmente, gracias.